Gracias, Ulma Saab, Juan Guerra, RBK en Twitter. Bueno, un gentío, Sandra Colina, qué bonito. María Eugenia, Joana Vázquez, la lista es interminable. Rosa Dugarte, gente, Pets, SW, estilo y color. Bueno, un gentío. Gracias por estar con nosotros. Bueno, amigos, estamos listos vía Zoom para conversar a partir de este momento, 6:34 minutos, con nuestro primer invitado de la semana, Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Qué bueno que podamos conversar, Pablo, como siempre, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias por la invitación a tu programa y bueno, de verdad que muy agradecido de estar en tu espacio. Un saludo planetario, como tú lo dices Eso. siempre para todos. Así es. Pablo, ¿cómo has evaluado estos primeros pasos en un camino tan importante como lo representa el tema electoral? Bueno, ya con una fecha anunciada por la Comisión Nacional de Primarias para las primarias. Bueno, es un camino muy interesante desde el punto de vista político, Eduardo, porque requiere que la oposición se ponga de acuerdo, que converse, que dialogue, que se entienda, más allá de las grandes diferencias que existen en cuanto a la estrategia política. Es un camino necesario para para el venezolano, tener en cuenta que su liderazgo o sus líderes políticos van a enfrentarse a un proceso electoral en el 2024, donde van a participar por la presidencia y esto obliga a que exista una organización electoral eh, de mayor nivel. Existe o sea, esto va a permitir que el venezolano vea a los políticos en la calle, pero por otro lado, es importante destacar, Eduardo, que en cualquier proceso presidencial no se pueden descartar las opciones de negociación, de diálogo, de entendimiento con todas las partes. Si bien es cierto, hoy en día los candidatos son, entre comillas, adversarios, porque todos quieren llegar a ser el único candidato, entre todos tienen que remar al mismo barco para promover la participación electoral, para promover el voto. Y lo otro es que la elección no se acaba con una fecha. Después de un proceso electoral, la política sigue. Antes del proceso electoral hay bastante política que hacer y lo importante es que los candidatos de cualquier tolda política entiendan que el ganador de las encuestas, el ganador de las elecciones primarias tiene que ser el gran eslabón para poder ganar las elecciones presidenciales y merece el apoyo de todos, indiscutiblemente. Por otro lado, el oficialismo tiene su candidato. Hasta ahora es el presidente Nicolás Maduro que aspira a una reelección. El oficialismo está haciendo campaña, está haciendo 1 por 10, está recorriendo el país. La oposición no se puede quedar atrás. La oposición tiene que hacer una campaña lo suficientemente organizada y contar voto por voto, que va a ser importante. Y el voto de todos suma. Aquí no es que este partido no me sirve porque no va conmigo. No, en un proceso presidencial cada voto hace la diferencia y cada voto es importante, aunque todo va a depender de la estrategia y de la organización que la oposición tenga en ese momento. ¿Qué está necesitando o queriendo la gente de esta contienda rumbo a las primarias para luego ir a las presidenciales, sin olvidar, como tanto lo destacó Pablo, que en el 2025 hay otros procesos importantísimos y lo que pasa en el 2024 va a repercutir también probablemente al año siguiente? Sí, después de las elecciones presidenciales vienen unas elecciones al Parlamento, luego vienen unas elecciones a gobernación, alcaldes. Lo más importante de todo esto es, y lo que siempre debe prevalecer, Eduardo, es uno, una estrategia coherente, una estrategia única, una estrategia que sea, que represente al venezolano, que esté cercana, que se pueda tocar. Si los políticos opositores hablan de ir a elecciones, perfecto, buenísimo, pero no pueden en 2 años decir que ya las elecciones no sirven o que las elecciones en sistemas como este no funcionan. Lo importante es entender que la ruta electoral es, está en el ADN del venezolano. El venezolano siempre ha votado en los procesos electorales, siempre ha elegido su camino por la vía electoral, pacífica y constitucional. Y por esto es importante que todos los actores políticos entiendan que los escenarios tienen que plantearse de forma real, no por fantasía. Aquí en Venezuela no podemos olvidar, Eduardo, que se planteó salidas por la fuerza, el R2P, que si el TIAR, que si esto, que si El aquello, abandono y del cargo. el abandono del cargo, que si la partida de nacimiento. Mira, hay un libro gigante de cosas que se propusieron
irresponsablemente y que esos mismos actores políticos hoy en día son candidatos. Eso no lo podemos olvidar. Sin embargo, no hay que hacer política de forma retrospectiva. Ya partiendo de la premisa de que la política se ancla en realidades, en escenarios reales, hay que promover el voto, hay que promover la organización, hay que promover la unión y sin duda hay que entender que no hay otra alternativa en política que no sea el diálogo y la negociación. Y esto siempre hay que decirlo, por más incómodo que le resulten algunos sectores radicales. Qué interesante eso de no hacer política en forma retrospectiva. Qué interesante. Pablo, eh, suponiendo que se lograran las condiciones más convincentes, las mejores posibles para ir a votar, ¿eso es suficiente? Es decir, ¿qué calidad se requiere, tú cuando dices cero fantasía, qué calidad se requiere a la hora de proponerle a la gente un camino distinto al actual? Porque yo lo planteo aquí en muchas entrevistas. Más de un opositor, o sea, más de una persona que de repente no quiera saber nada del chavismo, que quisiera que el chavismo saliera del poder, puede preguntarse, ajá, pero ¿es que acaso esta oposición o estas oposiciones mejorarían la situación del país? Porque, ¿qué haría falta además de las mejores condiciones posibles desde el punto de vista electoral? Mira, Eduardo, el cambio social y a veces hasta político, no solamente empieza con un candidato y con un discurso político. Aquí en Venezuela hace falta bastante ciudadanía y sociedad civil, o por supuesto coordinada con todos los partidos políticos, pero el cambio no solamente está en Miraflores. A veces solemos pensar que es que todo se cambia desde Miraflores, pero es que hay mucho que cambiar dentro de la oposición, hay mucho que renovar, hay mucho que modificar a estas alturas. Yo sí creo que es importante entender que las posiciones radicales ya no son funcionales para el ciudadano, ya no sirven para el país. Venezuela premia la coherencia, la moderación, las candidaturas inclusivas, entender que cualquier proceso de transición política requiere un entendimiento con el chavismo y eso no significa que claudicación, como algunos le llaman, es necesaria la cohabitación, la coexistencia para poder entendernos todos y remar al mismo barco, que es la prosperidad de nuestro país. Hay que apuntar a eso, hay que apuntar a una Venezuela donde realmente el político se sienta o el ciudadano se sienta representado por el político y sienta que lo acompaña no solamente en procesos electorales, sino también en la construcción de cambios sociales, de ciudadanía, de buenas normas en nuestro país. Entonces yo sí creo que hay que pensar en escenarios preelectorales y postelectorales, pero más allá de eso, independientemente del resultado, el venezolano lo que quiere es un político que se acerque a su casa y lo acompañe y le presente soluciones y le presente un camino hacia el futuro, más allá de relatar la desgracia, lo que pasa, la crisis de los servicios públicos y las cosas negativas de Venezuela, que si bien es cierto, hay una crisis desde el punto de vista económico que hay que solucionar y que atender, pero el político tiene que vender soluciones, tiene que vender cercanía, tiene que vender credibilidad, tiene que vender ciudadanía, que eso sí es importante para poder cambiar el país, porque el país no solamente se cambia con un cambio de gobierno, el país también se cambia desde la casa y se cambia desde nuestra área de trabajo. Qué interesante, Pablo. Mira, ya para cerrar, em, ¿qué le toca a las organizaciones políticas para que la gente le encuentre un sentido, para que la gente sepa de qué se trata, en qué se diferencian, más allá del color, más allá del logotipo que las identifique, más allá de los rostros conocidos? Uno, acercamiento, Eduardo. La política tiene que ser cercana, no puede ser distante. Dos, espontaneidad. El político tiene que ser espontáneo, no puede ser una copia y pega de modelos políticos españoles, americanos, colombianos, argentinos. La política de nosotros es criolla y el político tiene que ser lo suficientemente espontáneo para llegarle al corazón de la gente. Tres, una propuesta que hable de soluciones y no relate lo obvio, la cotidianidad. La gente sabe cuáles son sus problemas. La gente no quiere que le recuerden cuáles son sus problemas. La gente quiere soluciones y la gente quiere un poco de alegría para poder ser movilizada en un proceso electoral. Cuatro, organización electoral y política. El político tiene que contar con un partido político de carne y hueso, no solamente de cuentas de Twitter o cuentas en Instagram que hablen todo el día de lo que la gente sabe. La gente quiere políticos con estructura que sean capaces de ganar una elección presidencial, políticos con estrategia y, por supuesto, políticos modernos que estén dispuestos a trabajar con jóvenes.
que es muy importante en Venezuela. Aquí se habla de voto y siempre se van a llamar a los jóvenes a votar, pero no se les, los políticos están cometiendo el error que no se le están acercando lo suficientemente bien a los jóvenes, no se está conectando con esa generación que vota y que va a seguir votando en el transcurso de los años. Entonces, la política requiere de modernidad, requiere de investigación, requiere de técnica y entender, Eduardo, que la Venezuela que tenemos el día de hoy no es la Venezuela del 2018, 2016, 2019. Esta es una Venezuela muy demandante, distinta, que requiere de más inclusión, de más organización y de entender a dónde anda la gente, qué está hablando la gente, qué es lo que siente la gente y cómo percibe la gente sus políticos. Oye, no quiero que se me vaya el tiempo, Pablo, y nos quede por fuera uno de los puntos que nos convoca en esta conversación, que es la figura del outsider. ¿Es desestimable esa figura? ¿Qué puede pasar? ¿Hay un outsider en este momento o alguien que reúna ese perfil que es un outsider? Bueno, el outsider es una figura que nadie conoce y se incorpora en política, no forma parte del sistema. En este momento, Eduardo, no hay outsiders en Venezuela. La gente cree que el conde del Guácharo es outsider porque, bueno, porque no ha estado en política, pero el conde fue candidato en el 2006 y después fue candidato en el 2008 a la gobernación del estado Anzoátegui. Y siempre ha estado por allí, hasta hizo un partido. Por poner un ejemplo, ¿ok? Un outsider pudiera ser en tal caso tú mismo, Eduardo, que nunca has estado en política y de repente eres candidato, o otra persona, un empresario, por ejemplo. Pero en Venezuela no hay outsider en este momento. Eso no es ni malo ni bueno. Es simplemente un diagnóstico, es una categorización de la política. Pudiera aparecer en algún momento con una propuesta fresca, distinta, con un discurso innovador, pero en este momento no hay outsiders en Venezuela. Hay insiders y hay actores políticos tradicionales viejos, que eso no significa que esté mal tampoco. ¿Quién le ha dicho al venezolano que Venezuela necesita un outsider para salir de la crisis? Aquí hay políticos preparados, políticos con trayectoria, pero desafortunadamente políticos que han cometido muchísimos errores. Pero, aclaro, en Venezuela no hay outsiders. Y el outsider no es una figura, Eduardo, mira, que aparece y de repente tú lo ves de repente y se mete en un partido político. No, el outsider requiere cierto tipo de preparación, de tiempo y de partido político. Entonces yo sí creo que más allá del outsider, el discurso se tiene que centrar es que con lo que tenemos al día de hoy, cómo trabajamos en propuestas potables para una elección presidencial y que el venezolano, independientemente de su ideología y tendencia política, se sienta representado y confíe en ese liderazgo. Qué bueno. Pablo, siempre falta tiempo cuando uno conversa con gente de tu agudeza y es muy pertinente la reflexión, el análisis en este camino que estamos andando. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Un fuerte abrazo, Eduardo. Bendiciones por tu casa y gracias por Amén. la invitación. Igual por la tuya. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Racionalidad, señores. Volveremos.